El Chavo del Ocho tiene muchos episodios que fueron regrabados, y no es sorpresa para nadie, pues para estar tantas décadas al aire, algunos de sus guiones iban a ser reciclados, una o incluso más veces. Hablamos de tener más contenido y más episodios, básicamente el mismo capítulo, pero tal vez con un nombre diferente o con una pequeña variación en la trama, aunque también influyeron ciertos cambios en el elenco y los conflictos que algunos ya han escuchado. Pero bueno, no nos vamos para ahí. Al final del día existen más de una versión de algunos episodios, de algunos existen 4 o 5 versiones. Uno de los más reconocidos y entrañables es el episodio del pastel. Este episodio, nombrado de diferentes maneras y planteando una pequeña confusión en la cual Don Ramón termina creyendo que Doña Florinda está enamorada de él con la realidad completamente alterada, y bueno, en verdad se trataba de la bruja del 71. Pero esto tuvo más de una versión. La versión de Don Ramón fue grabada más de una ocasión con ligeros cambios en la narrativa del episodio. Pero algo que me llamó la atención es que yo sinceramente no recordaba que existió una versión en la cual, en sustitución de Don Ramón, era el señor Barriga el que encontraba la carta y se generaba una nueva confusión. Y él era quien se iba sobre Doña Florinda. O sea, no piensen mal, o sea, yo me refiero a que pensaba que le gustaba. No, en serio, no piensen mal. Pero claro, se vio de manera distinta, así que vamos a ver en qué tal manejaron la escena en ambos personajes. Antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a este canal, en el cual traeremos contenido acerca de las series y películas, además de telenovelas, como en su momento fue Betty la Fea, sobre ciertas curiosidades que llamaron la atención. Y bueno, no vamos a agregar más y comencemos con esto. El argumento de la versión más conocida empieza con Doña Florinda llamando a Kiko y Doña Clotilde llamando al Chavo. El encargo de ambos es diferente, ya que Doña Florinda le da el dinero a Kiko para que vaya a comprar un pastel, el más atractivo y el más delicioso que le parezca, para dárselo al profesor Girafales, pero sin decirle que es comprado. Más bien, este tendría que meterlo a escondidas para que el profesor Girafales no se diera cuenta de que lo trajeron de la pastelería y piense que Doña Florinda se lo había preparado. En el caso de Doña Clotilde, esta le pide al Chavo que se meta con cuidado, sin que lo descubran, a la casa de Don Ramón, metiendo un pastel que ella había preparado, además de que tiempo después le colocaría una nota en la cual expresaría un mensaje muy particular. El Chavo entra a la casa de Don Ramón para dejar el pastel, de una manera bastante rara, pero lo hace. Pero claro, también hay que entender que ante el hambre no puede resistirse a tomar parte de ese pastel, empezando a quitarle poco a poco hasta que se lo va comiendo. En esto llega la Chilindrina y le pregunta de quién es ese pastel. El Chavo, al asustarse, básicamente lo arruina y decide llevárselo para comérselo. Mientras tanto, Kiko llega, pero se da cuenta que en ese preciso momento va llegando el profesor Girafales, así que tiene que irse y esperar a que se vaya o a que pase algo más. Don Ramón se encuentra con Kiko y este le pregunta sobre el pastel que lleva en las manos. Le indica que no puede decir nada ya que se trata de un secreto de su mamá. Kiko debe entrar a la casa para poder meter el pastel, pero no sabe qué hacer. La Chilindrina le da una opción, que vaya y le diga a su mamá que deben dar un paseo por el parque, en lo que él aprovecha para poder meter el pastel. Aunque claro, no puede entrar con él, así que la Chilindrina, con un plan de doble maña, le dice que se lo puede encargar a ella, mientras que él va a hablar con su mamá. Kiko está de acuerdo, aunque no tanto, pero al final le deja el pastel a la Chilindrina. La Chilindrina está completamente convencida de que le ganó, pero en ese momento, Don Ramón ve la nota que está en su mesa, la cual escribió Doña Clotilde, pero sin pastel, y sin saber de quién es esa nota. Básicamente le comenta de los sentimientos que cierta admiradora secreta tiene, lo ama en secreto, lo cual cuadra con ese secreto que tiene la mamá de Kiko. Esto hace que malinterprete todo eso, y al ver que la Chilindrina está a punto de comerse el pastel de Kiko, simplemente se lo quita ya que dice que es de él, pues lo prepararon supuestamente para Don Monchito. Kiko regresa de hablar con su madre y se encuentra con el Chavo, quien justo se había comido el pastel de Doña Clotilde. Al darse cuenta de esto y pensando que era el de él, empieza una pelea, pero lo interesante empieza a partir de ese momento, donde Doña Florinda y el profesor Longaniza, Girafales, bueno, no importa, se me chispoteó. Doña Florinda le dice que dejó en el horno un pastel, el cual preparó con sus finas y delicadas manos. El profesor Girafales pregunta si es para él, y entonces no. Don Ramón dice que no es así, que es para él, además de que ya le dio una probadita. Y
dice que estaba deliciosa. Aquí empieza la confusión y el conflicto. Don Ramón dice que corten al ferrocarril parado ese y el profesor Girafales se molesta. La Chilindrina llega para explicar, aunque confunde más la situación, pero no precisamente como piensan. No le habían puesto los cuernos, solo era una mentira con un pastel. Pero para empeorar, indica que pregunten al panadero sobre ese engaño, lo cual simplemente deja al profesor Girafales todo alterado y se va. Doña Florinda trata de ir detrás de él, pero en ese momento cuando intenta ir a perseguirlo, Don Ramón no le permite eso, dice que lo deje ir, en eso le suelta una cachetadota y se acabó el amor. Ahora vamos con el ejemplo del señor Barriga. Aquí el planteamiento es parecido, Doña Florinda y Doña Clotilde buscan al Chavo y a Kiko para hacer ese encargo, con la diferencia del semejante pastelote. Este pastel de Doña Clotilde, Dios mío, es para unos 15 años como mínimo, la neta. Pero como dije, todo transcurre prácticamente igual hasta el punto en donde Kiko llega con el pastel. Aquí no tenemos interacción con la Chilindrina, por el contrario, aquí llega el mismo Chavo quien después de comerse todo el pastel de Doña Clotilde, no manches, o sea, ¿cómo se lo acabó? Y en tan poquito tiempo, o sea, no manches, ¿cómo se lo acabó? Eso es imposible. Kiko trata de explicarle al Chavo lo que está pasando, pero el Chavo lo termina desesperando mientras estaba explicando. Esto comienza una pelea, pero el Chavo termina por golpear al señor Barriga, el cual entre curiosidad pregunta a Kiko de qué se trata todo el conflicto y también qué hace con un pastel en las manos. Aquí es donde Kiko confiesa que se trata de un secreto de su mamá. El señor Barriga, como siempre, se dispone a ir primero a la casa de Don Ramón para poder cobrar la renta. Así se encuentra con la nota de Doña Clotilde, en donde le confiesa a Don Ramón que lo ama en secreto. Sin embargo, dentro de la casa de Don Ramón también hay una nota de Don Ramón donde se excusa con el señor Barriga pidiendo disculpas porque en esta ocasión no le va a pagar la renta. En esta y en las demás posiblemente, pero en esta ocasión hasta le dejó una nota. Sin embargo, ambas notas están juntas, lo que distorsiona un poco el mensaje, pues tenemos el mensaje de señor Barriga, discúlpeme, pero en esta ocasión no le podré pagar la renta, acepte este pastel como muestra de alguien que lo ama en secreto. Al recordar que Kiko le dijo que el pastel era un secreto de su mamá, entonces él termina deduciendo que esas notas son de Doña Florinda para él, y entonces el señor Barriga se pone en modo romántico. Autobots, hoy se folla. Sucede lo que tenía que suceder, el señor Barriga malinterpreta todo, mientras que Doña Florinda y el profesor Girafales van saliendo para dar un paseo en ese momento, el profesor Girafales, como siempre, pregunta si el pastel es para él. El señor Barriga indica que no, que es para él. Ya le dio también una probadita y estaba deliciosa. Aquí podemos ver una diferencia considerable, pues aunque Don Ramón en cierto modo se la había creído, actúa de una manera un poco empalagosa o coquetea con Doña Florinda, mientras que el señor Barriga se ve más seguro de sí mismo, como si estuviera perfectamente convencido de todo esto. Aquí sucede básicamente lo mismo, en donde el señor Barriga sigue insistiendo, cortejando, por así decirlo, a Doña Florinda, con la diferencia de que él no deja de decir ¡Ya pártela, magazo! Cuando llegamos a la parte donde el profesor Girafales pide una explicación satisfactoria, aquí no llega alguien más para hacer más grande el malentendido. Sucede algo diferente, muy interesante, bueno, muy divertido. Doña Florinda dice que le va a dar una explicación satisfactoria y le mete una cachetada al señor Barriga, bastante amable comparada con las que le daba Don Ramón, pero el profesor Girafales dice que también quiere explicar algo. Empieza a desabotonarse la manga derecha para al final hacer una finta y acomodarle un madrazo con la izquierda, dejando con la barriga rota al señor Corazón. Y en ambos casos Doña Clotilde se come semejante pastelazo y la neta que gacho, porque fue un gesto muy bonito por parte de ella. Dirá lo que quieran, pero Doña Clotilde la verdad era muy detallista y muy amable con Don Ramón, así que no se merecía eso. Creo que fue la que realmente no pecó en ningún sentido, porque todo lo hizo con muy buena intención. Por más amabilidad o buenas intenciones, así es la vida en el Chavo del Ocho. Supongo que en algún momento pudo volver a darle un pastel de la manera correcta a Don Ramón. Aparte, no creo que le importe que se entere que lo quiere. Realmente no tiene sentido ahora que lo pienso. ¿Cuál secreto? Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Este es uno de los capítulos más icónicos y recordados porque bueno, es un enredo tan curioso y genera una trama tan interesante y tan divertida, es bastante difícil olvidarlo. Y por ejemplo, ¿qué otro video te gustaría que hagamos con algún otro capítulo con este formato de regrabado o algunos chistes reutilizados en el Chavo del Ocho que quedaron muy bien en otros capítulos? Creo que saldría buen contenido de esto. Espero que te haya gustado este video. Dale like al video, suscríbete y nos veremos muy pronto.